Hoy por hoy el Estado mexicano atraviesa por una profunda crisis de legitimidad institucional y esto se traduce en un déficit del imperio de la ley, un aumento de la impunidad y en general en la incapacidad del Estado para garantizar a sus ciudadanos condiciones mínimas de seguridad, salud, educación y un largo y triste etcétera. Creo que todos los aquí presentes podríamos coincidir con el diagnóstico que realiza Andrés Manuel López Obrador en que el principal problema del Estado es la corrupción. Además de la necesidad de predicar con el ejemplo de la honestidad, como lo hace nuestro candidato a la presidencia, tenemos entendido que dentro del proyecto alternativo de nación se establecen algunas acciones puntuales para combatir la corrupción. Si nos pudieras comentar primero de qué magnitud es el problema de la corrupción y de la impunidad en México y en segundo lugar, qué estrategias para combatir este problema plantea el programa de gobierno de Morena. Bueno, lo bueno es que vengo estudiado porque a mí no me dijeron que me iban a poner esto así. ¿De qué tamaño es la magnitud de la corrupción y la impunidad? A ver, voy a dar una serie de datos que son completamente irrelevantes porque la corrupción no es una estadística, es una manera de vivir y esa manera de vivir hace que la gente no tenga derechos y al final de cuentas, en el peor de los escenarios, la corrupción mata. Pero pongamos ciertos datos de perspectiva. En este país, 98% de los delitos que son denunciados, investigados y motivados y fundamentados frente a un juez quedan en la impunidad, es decir, no terminan en una sanción o en una sentencia judicial. La corrupción, mira, hay muchos datos y hay cuentas alegres, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, el Banco Mundial, el propio Banco de México, el INEGI, van entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto del país. Pero mira, si te dijera que cuesta 1 millón de millones, o 7,000 millones de millones, o 40,000 millones, 8,000 de millones, es irrelevante, o sea, el número sigue siendo muy grande. ¿Qué es lo que importa de esto? Que tenemos que cambiar el vocabulario de la conversación sobre la corrupción. De entrada, la corrupción no es un delito en sí mismo, es un bolsón de delitos jurídicos que se entienden a partir de la actualización de los tipos penales, ya hoy por el Sistema Nacional Anticorrupción, perfectamente marcados en sus supuestos de actualidad, porque antes era muy complicado poder actualizar, digamos, el delito de cohecho, porque era tan complicado en el cuerpo jurídico de nuestros códigos, leyes, reglamentos, que entonces era muy complicado poder sancionar a alguien. Eso lo que hicieron es homologar y entender algo. Las instituciones, y esto es algo que vengo diciendo mucho, las instituciones son instituciones que respiran, es decir, son hombres y mujeres encargadas de la implementación de una serie de leyes que, si bien sí están escritas en nuestra Constitución, en una serie de reglamentos, códigos y leyes, si no hay autoridad, si no hay un peso de la norma democrática, si no hay legitimidad para el ejercicio del poder, no significa nada. Por eso no es más allá. La propuesta de Andrés Manuel no va más allá de gobernar con el ejemplo. Es que cuando se dice gobernar con el ejemplo, es construir una serie de relaciones políticas y sociales entre quienes vamos a ocupar o quien queremos ocupar el Congreso, el Senado o instituciones de gobierno, un entendido de que el servicio público es eso, una actividad en donde nos prestan una posición que no es nuestra, no es de nuestro patrimonio, no forma parte de nuestros activos, donde tenemos que regresar en el ejercicio de derechos a quienes representamos. Voy a poner un ejemplo. Préstame tu encendedor. Préstame tu encendedor, señora. ¿Alguien que tenga un encendedor que me preste? No se puede fumar aquí. Está prohibido fumar. Es exactamente eso el ejemplo. Nos va a correr Nico Sade. Cuando se plantea que se va a gobernar con el ejemplo, lo que es poderoso del ejemplo es que es sencillo pero también muy elaborado, y quiero plantear esta siguiente muestra para poder explicarlo. Es exactamente lo que ustedes acaban de vivir.
Cuando una persona como yo prende un cigarro dentro de un espacio público, o de un espacio cerrado, algo inmediatamente nosotros reacciona. Dice, está prohibido, no se puede hacer. El peso de la norma no requiere que nadie aquí nos ponga una pistola en la cabeza o me la ponga a mí para evitar que en este espacio se fume. Y hay una reacción de su parte, que hace que el ethos, nuestra cultura cívica aquí, inmediatamente me haga a mí saber que lo que estoy haciendo es una falta. Ahora imaginemos que durante los últimos 30 años, si yo prendo un cigarro, nadie aquí dice nada. Dice, está bien, puedes prender tu cigarro, échate tu cigarro, fuma, al final de cuentas es un cigarro y hay muchas otras personas y no pasa nada. ¿Qué pasa si de repente en los siguientes 30 años alguien más prende un cigarro, alguien más prende un cigarro? Y empezamos entonces a nosotros, a través de un pacto de impunidad en donde todos sabemos que existe una norma que no nos impide o que no debería hacernos poder fumar aquí, y la ignoramos. Después de 30 años, este espacio, con 800 cigarros fumándose al día durante 30 años, lo que va a hacer es que este lugar huela mal, no se puede utilizar como centro de convenciones, la gente no pueda venir porque va a ser asfixiante el humo. Es precisamente lo que sucede con la corrupción: el peculado, el tráfico de influencias, el cohecho, el soborno. Lo que está haciendo es que la estructura por la cual la gente espera un servicio del Estado, el punto de contacto en donde el ejercicio de derechos se confronta a partir de costos que no se han internalizado y que generalmente se desvían al beneficio privado, que para una licencia, que para una contratación, que para un ejercicio de obra pública, este espacio se vuelve inútil. Ahora bien, significa que para poder volver a ocupar este espacio como un centro de convenciones, tal y como está marcado para el uso, por el uso de suelo, por su reglamentación arquitectónica, tenemos que tirarlo y volverlo a construir. No, simplemente lo que se tiene que hacer es que la ley se cumpla. Ese es el ejercicio de Andrés Manuel. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que es sólido, es consistente, es predecible, que ha descentralizado la toma de decisiones en términos de legislación anticorrupción. Existe el Tribunal Administrativo Anticorrupción, están los magistrados, se tipificaron los delitos, están los organismos autónomos, el INEE, la COFESE, el propio INAI, el INE. Existe un entramado institucional, pero de nada sirve, porque ese es el planteamiento que descoloca por parte de Andrés Manuel a los muy elevados y sofisticados técnicos de ese lado. Es que son las reglas y los procedimientos, es que es la ley, es que no solamente alcanza con el ejemplo. No, claro que alcanza, porque con el ejemplo es el primer pequeño y minúsculo paso con el que el horizonte de posibilidad sobre lo que yo puedo hacer se determina. Hombre, yo no llegué aquí sin conocerlo a ninguno de ustedes, a empezar a sapear a la gente o a escupirles cuando los veo. Hay un entendido de reciprocidad. Esa es la parte cultural, es la parte de la dimensión moral del servicio público. Siempre se nos ha excusado a decir, no, es que son las leyes, es que son las reglas, es que son los procedimientos. Pero es que si no se entiende que las instituciones son instituciones que respiran y que en el pacto de impunidad caben tanto jueces como magistrados, como policías, como diputados, como senadores, como oficiales mayores, como contralores, como subsecretarios, secretarios e incluso el presidente o gobernadores. Descolocar esto no significa que el problema de la corrupción sea tan complicado, tan difícil, tan profundo que no pueda ser resuelto, sino que saben que con lo que estamos confrontando es una manera de hacer política. Y que claro, que con un liderazgo tan potente como el de Andrés Manuel, validado socialmente, que está caminando el país, que lo avala la congruencia y la historia de su devenir, claro que si Andrés Manuel anuncia y dice y pone y constantemente está diciendo que se va a gobernar con el ejemplo, todos nosotros vamos a sentir que ante cualquier posible desviación de nuestra conducta, no es el tema de que la ley nos vaya a sancionar, es que vamos a sentir vergüenza, es que vamos a sentir culpa, vamos a sentir asco de pensar que vamos a ocupar una posición de representación y se nos descubre incurriendo en moches o se nos descubre incurriendo en sobornos. O sea, eso no va a ser por miedo a la ley, va a ser por una construcción
de que Morena, por la superioridad moral que tiene, sí debe mantener la posibilidad permanente de poder juzgar la corrupción, porque nosotros no lo somos. Ahí está también digitalizar los contratos de obra pública, que a partir de licitaciones de concursos se haga. Está también la propuesta de evitar las puertas giratorias. Significa que quienes están trabajando en el servicio público pasen cierto tiempo para antes ir a la iniciativa privada, como sucedió en el sexenio de Calderón, que terminando el secretario de Hacienda, Gil Díaz, se fue a dirigir un banco y después a América Móvil. Esa es la puerta giratoria, los que entran y salen del Estado y de la iniciativa privada. Está también el planteamiento del nombramiento del fiscal a través de una terna que sea validada, discutida y evaluada en el Senado. Hombre, claro que hay propuestas, pero de nada serviría mandar un decálogo de propuestas muy bonitas, muy elegantes, muy rimbombantes, muy bien hechas, que caben en un tweet con un hashtag y una foto que se mueve, si no hubiese esta fuerza en las ideas que hicieran saber que entonces en realidad lo que dice en el papel sí va a ser en la realidad.